Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola, me llamo Beatriz y bueno, me he hecho mecenas porque me gusta mucho el programa. Llevo tiempo, un año escuchándolo y quería dar el salto a participar de una forma más activa. Creo que en estos momentos más que nunca se necesita que haya medios de comunicación que sean totalmente independientes y objetivos. Y creo que este lo es. Así que un saludo desde Cantabria a toda la comunidad de la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. For those who say that Israel stands alone, I say we're not alone. Justice stands with us. The truth stands with us. History stands with us. And so do countless people around the world who can tell the difference between right and wrong, between good and evil. I want to thank all of them. And I especially want to thank President Trump and the American people. Las cifras están ahí, llevan más de 53.000 personas palestinas asesinadas. La ONU nos está pidiendo, por favor, poner fin a este genocidio, poner fin a la compraventa de armas. De hecho, hace 2 días, apenas 2 días, ha ratificado la entrada para su debate parlamentario de la ley de embargo de armas, una ley necesaria, una ley que nos exige la ciudadanía de ruptura de cualquier relación de comercio de armas con Israel. Netanyahu está asesinando a civiles palestinos con hambre, está bloqueando toda la entrada de ayuda humanitaria a seres humanos inocentes. Eso no tiene perdón, este es el genocidio del siglo XXI y ella ha elegido que tanto el señor Feijóo como el Partido Popular estén en el lado incorrecto de la historia. Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes. Gaza es parte del Estado palestino, realista y viable. Y por cierto, todos sabemos cuál es la solución. Lo saben los propios israelíes, lo han negociado en muchas ocasiones en la historia con los palestinos. Ha llegado la hora de poner en pie un Estado realista y viable palestino, que tiene que incluir a Gaza y a Cisjordania, que tienen que tener continuidad territorial y estar conectada por un territorio, que tienen que tener una salida al mar con un puerto en Gaza y que tiene que tener su capital en Jerusalén Este. Le voy a decir, el genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Y aquí los únicos que han hablado de genocidio son ustedes y su jefa cuando llamó a exterminar a Israel desde el río hasta el mar. Eso sí, luego se puso la toquilla, la rebequilla y se fue a hacer SWIFT al Vaticano. Es la misma. ¿Y qué hacen las autoridades palestinas por proteger a su gente? Ni agua, ni educación, túneles para bombardear sistemáticamente a Israel. Pero resulta que cuando luego hay otros genocidios precisamente contra esos católicos, como pasa en África, solo en Nigeria, 10.000 asesinatos entre el 2022 y 2024, calladitos, pero selfies en el Vaticano, claro que sí. El Partido Popular tiene que estar donde está, que es en el equilibrio y en la sensatez. Y todos coincidimos en una cosa, que esto hay que pararlo. Que esto hay que pararlo. Y por tanto en eso estamos todos de acuerdo. Este disparate que estamos viendo en Gaza hay que pararlo. O sea, digamos, las actuaciones de Israel no pueden ser infinitas. Hemos hecho convocatorias públicas, hemos hecho anuncios públicos, hemos puesto un teléfono de atención, para también todas las gestiones personalizadas que necesitan. Está la directora general de prevención a su disposición para las gestiones personales también que necesiten. Está la dirección general de atención a las víctimas. Nosotros nos hemos reunido, vuelvo a hacer la convocatoria y el anuncio de las puertas abiertas de manera permanente. No nos ha contactado, no se ha puesto en contacto con ninguna de las 3 asociaciones, pero bueno, están también mis 2 compañeros para corroborarlo. Y nosotros, por lo menos, no vamos a ponernos en contacto con él. Vamos a esperar lo mismo que hemos esperado con el resto de administraciones. Tienen que ser las administraciones los que se pongan en contacto con los familiares de las víctimas o con las víctimas o con los damnificados, no al contrario. Y la señora Ayuso la ha decorado explicándonos que algunos jueces y periodistas están dando lo mejor de sí mismo. Es decir, están acosando al Le llamo a la cuestión por tercera vez, ha perdido la palabra. En este Parlamento no se va a criticar el Poder Judicial. Señor Martínez Abarca.
No se va a criticar. La señora Armengol lo permite, aquí no se permite. Y se lo... Por favor, por favor. No, o sea... Váyanse a sus sitios. Váyanse a sus sitios. A sus sitios. Eres la muñeca hinchable del Partido Socialista. Menuda hija de puta. Tú lo sabías. No te hace mejor que Ábalos. ¿Cómo puedes tener la conciencia tranquila? Sabiendo que nos estáis robando para ganar el dinero en putas. Espero que acabes en el infierno, hija de la gran puta. Te mereces lo peor. Aquí se están dando muestras claras de que se han derribado todo tipo de frontera política digna. Todo tipo. Y se está practicando un claro y absoluto matonismo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Ay, buenos días, amigos de la cafetera, hermanos del café, víctimas de la cafeína, idolatradores del primer sorbo. ¿Qué tal estáis esta mañana? Bueno, hoy es viernes, ya sabéis que los viernes en la cafetera tenemos un formato especial a esta hora. Este es un mensaje grabado. Cuando estés escuchando esto, yo ya no estaré entre vosotros, queridos hermanos. Habré desaparecido en los oscuros callejones de la corte madrileña, donde se suceden las cuchilladas y los navajazos traperos en las tertulias. Estaré en alguna tertulia televisiva a esta hora. Y entonces lo que hacemos es dejar una buena parte de este programa grabado a lo largo de la semana y una pequeña parte a muy primera hora de la mañana. Aquí apenas está emergiendo el sol entre los edificios, empieza a asomar el día y empieza a anunciarnos por fin la llegada del fin de semana. Así que cerramos una semana en la que cuando uno hace balance, ahora que tengo delante en los monitores abiertos todos los programas de estos días donde hemos visto la culminación del proyecto de Netanyahu, el anuncio de la solución final que plantea para Gaza, la toma total, el control absoluto de Gaza, los bombardeos de nuevo sobre ciudadanos, sobre niños, también una pequeña conversión en las posturas, incluso los más reticentes empiezan a darse cuenta de que la historia va a juzgar esto con muy malos ojos y aquellos que otrora apoyaban al Estado de Israel y a la estrategia de Netanyahu empiezan a mostrar manifiestos síntomas de agotamiento ya con lo que está ocurriendo porque no hay retina que soporte el genocidio televisado en directo. Vamos a hablar de esto porque el Partido Popular está cambiando de posición. Tímidamente todavía, muy tímidamente, pero empieza a pedir que Israel frene en esa estrategia. Eso sí, señala constantemente también, pero los responsables, que no se olvide, los responsables de esto siguen siendo los de Hamás. Un giro de posiciones que, entre otras cosas, lo que evidencia es que este Partido Popular, que lleva meses justificando las atrocidades de Israel, hemos visto a Ayuso, a Almeida, los hemos escuchado aquí esta misma semana en la cafetera, donde hicimos un repaso de algunas de esas declaraciones. Bueno, pues empieza el PP a notar que la ciudadanía no digiere esto y empieza a cambiar el discurso. Y esto lo que nos lleva a pensar es que el Partido Popular solo entiende la moral como algo instrumental, cuando tiene intereses electorales, en esa flexibilidad, en ese relativismo moral que hace que partidos, bueno, lo hemos visto en general en la derecha, y a mí no me gustan las generalizaciones, pero sabéis que un partido como Vox, que en ocasiones tiene discursos filofranquistas, que les hemos oído pues justificar, entre otras cosas, pues la permanencia del dictador Franco en el Valle de los Caídos y algunas posiciones de esta naturaleza. Bueno, en esas posiciones filofranquistas, en las que ha navegado la derecha y la extrema derecha en España, es muy llamativo ver cómo han ido cambiando de posición y de la amenaza judeo-masónica que Franco colocaba encima de la mesa y que les hacía odiar a los judíos, se han ido escorando, se han ido inclinando, se han ido acercando a la postura de Netanyahu y con un enemigo común,
si algo odian más que esa tradición antijudía en la derecha y en la ultraderecha española son a los árabes y a la inmigración. Así que ahora, de forma instrumental, pues también se acercan a la visión Netanyahu. Todo esto es muy irónico porque resulta verdaderamente llamativo ver cómo la extrema derecha de Israel es capaz de tragar con la fraternidad de la extrema derecha europea, que hasta hace 2 días habría sido uno de sus grandes perseguidores. Pero bueno, sea como sea, ya sabéis que las enemistades hacen increíbles compañeros de cama, y aquí nos encontramos ahora con todas estas contradicciones encima de la mesa. Bueno, en este viaje que vive la derecha, ahora vamos a hablar de eso, porque vais a alucinar algunas de las declaraciones de las últimas horas, pero sobre todo estamos observando cómo también, sí, además de este giro, este cambio de posiciones, han ocurrido otras cosas en la actualidad española. Bueno, muy buenos días a todos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Ay, es que estas pequeñas pausas sirven para dar un trago de café. Gracias a los que os habéis hecho mecenas esta semana, que habéis apoyado el programa. Os lo agradecemos de corazón, porque este es un programa que se sostiene, como sabéis, gracias a las aportaciones de los oyentes, y que de otra manera es un proyecto que no podría salir adelante. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar con Pilar de la Peña enseguida para ver qué retrato ha dejado la prensa internacional sobre la actualidad de España de estos días. Hablaremos también en Plata o Plomo de Cuando nadie nos ve. La serie de Maribel Verdú está muy bien, un thriller así policíaco, pero con tintes muy del sur de España. Interesante, muy interesante. Hablaremos también con François Mousseau. Nos gusta mucho hablar con el corresponsal francés, nos gusta mucho hablar con él. Sabéis que es el impulsor de Diario Vivo, estas escenificaciones de relatos, de historias reales que llevan al escenario, a los que puedes asistir en un teatro, y que siempre se convierte en un gran contador de historias, y de vez en cuando le vamos llamando. Ahora tienen el próximo lunes una de estas convocatorias, y así tenemos la oportunidad de charlar y escuchar alguna buena historia, porque es un gran cuentacuentos, un gran contador de historias, François Mousseau, y nos gusta mucho conversar con él. Vamos a hablar con la autora también, con la escritora Lu Pérez. Ha publicado una novela llamada Nieve. Vamos a charlar con ella aquí dentro de un ratito, con Clara Nuño. Y también hablaremos con Bartu de una figura, Satoru Iwata. Es toda una referencia en el universo de los videojuegos, un extraordinario creador que ha dejado un legado de videojuegos maravilloso, y siempre reivindicamos un poquito esas figuras, y así charlamos un poquito también con nuestros oyentes. Hablamos con Bartu dentro de un rato. Así que, bueno, os decía, de las cuestiones de Gaza siguen en las portadas internacionales, en las portadas de los periódicos. Hay algunos elementos de actualidad también muy interesantes. Hemos visto, por ejemplo, en las últimas horas, a Netanyahu agradeciendo el apoyo de Trump y señalando que Israel no está sola en su estrategia de invadir Gaza, que le acompaña la justicia, que le acompaña la razón, que le acompaña la verdad, y que entienden muy bien la diferencia entre el diablo y Dios. For those who say that Israel stands alone, I say we're not alone. Justice stands with us. The truth stands with us. History stands with us. And so do countless people around the world who can tell the difference between right and wrong, between good and evil. I want to thank all of them. And I especially want to thank President Trump and the American people for their forthright stand with Israel and with the Jewish people. Empiezan a acusar también las críticas que llegan de todos los lugares del mundo. El último de los países muy contundentes, sabéis que ha sido Israel. Starmer ha dicho que el Reino Unido está horrorizado por la escalada bélica de Israel en Gaza. Bueno, eso ha llevado también a Netanyahu a criticar esa posición. Dice que no se están colocando en el lugar adecuado de la historia. I say to President Macron, Prime Minister Carney and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. Dice, cuando los asesinos, los violadores, los asesinos de niños dicen estar en darte las gracias,
es que estás en el lado equivocado de la historia. Bueno, es que se está produciendo una cosa. Dice La Vanguardia esta mañana que Israel asocia el asesinato de 2 judíos en Estados Unidos a las críticas europeas. En este conflicto de Oriente Medio hemos visto cómo efectivamente desde el gobierno de Netanyahu señalaba a las críticas lanzadas desde Europa como instigadores del antisemitismo que habría movilizado al asesino, habría empujado al asesino a cometer esta atrocidad. Pues bien, ese es uno de los asuntos que esta mañana ocupa la portada, pero el lado correcto, el lado incorrecto de la historia. Ayer vimos a Álvarez en el Huffington Post. Dice que ha llegado la hora de poner en pie el Estado palestino. Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes. Gaza es parte del Estado palestino, realista y viable. Y por cierto, todos sabemos cuál es la solución. Lo saben los propios israelíes, lo han negociado en muchas ocasiones en la historia con los palestinos. Ha llegado la hora de poner en pie un Estado realista y viable palestino. Lo que no parece es que Netanyahu esté en esa posición ahora mismo. Pero bueno, también hemos visto a Teshidi señalando que el lado de la historia de Feijóo es precisamente la orilla equivocada. La señora Díaz Ayuso nos ha vuelto a acusar, la jefa del señor Feijóo nos ha acusado de antisemitismo, cuando las cifras están ahí. Llevan más de 53.000 personas palestinas asesinadas. La ONU nos está pidiendo, por favor, poner fin a este genocidio, poner fin a la compraventa de armas. De hecho, hace 2 días, apenas 2 días, ha ratificado la entrada para su debate parlamentario de la ley de embargo de armas, una ley necesaria, una ley que nos exige la ciudadanía de ruptura de cualquier relación de comercio de armas con Israel. Pero además, desde Más Madrid en el Congreso hemos exigido ayer la retirada inmediata de la embajadora de España en Tel Aviv. Consideramos que con un Estado genocida no se puede tener ningún tipo de lazo. Debemos retornar nuestra embajadora, pero sobre todo hacer un boicot total, ya sea con armas, comercio y sobre todo con relaciones diplomáticas. La señora Díaz Ayuso hoy le ha vuelto a marcar la agenda al Partido Popular en lo que es en materia de derechos humanos. Ha situado al Partido Popular con el genocidio. Está siendo la mejor embajadora de Netanyahu en Madrid y de sus políticas de limpieza étnica del pueblo palestino. Los datos están ahí, las imágenes están ahí. Netanyahu está asesinando a civiles palestinos con hambre, está bloqueando toda la entrada de ayuda humanitaria a seres humanos inocentes. Así que, bueno, un asunto en materia internacional que ha invadido también la actualidad en España. Hemos visto además también este giro, este cambio de posición en el Partido Popular. Os decía, en las últimas horas ha habido varios pronunciamientos y el último de ellos ha sido precisamente el de Juanma Moreno. Dice que esto no puede seguir así. El Partido Popular tiene que estar donde está, que es en el equilibrio y en la sensatez. Y todos coincidimos en una cosa, que esto hay que pararlo. Que esto hay que pararlo. Y por tanto en eso estamos todos de acuerdo. Este disparate que estamos viendo en Gaza hay que pararlo. O sea, digamos, las actuaciones de Israel no pueden ser infinitas. El caso es que es uno de los pronunciamientos. También Núñez Feijóo en las últimas horas ha variado en algo su discurso, que no parece ser nada partidaria de hacerlo. Es Isabel Díaz Ayuso, que se niega a condenar el genocidio palestino y señala y se burla de todo el mundo. Debe decir, el genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Y aquí los únicos que han hablado de genocidio son ustedes y su jefa, cuando llamó a exterminar a Israel desde el río hasta el mar. Eso sí, luego se puso la toquilla, la rebequilla y se fue a hacer selfies al Vaticano. Es la misma. ¿Y qué hacen? Así que los selfies en el Vaticano como elemento de confrontación política para Isabel Díaz Ayuso. Pero bueno, mientras tanto, es verdad, otra de las polémicas ayer que acompañó fue precisamente en el Parlamento de Madrid. Sucedió una situación, es un auténtico atropello en términos democráticos. Debería tener consecuencias gravísimas porque le retiraron la palabra a un diputado que se estaba expresando, estaba haciendo un razonamiento sobre cómo presiona la justicia, cómo abraza la justicia el Partido Popular, cómo intenta manipularla, y el presidente del Parlamento impidió a Más Madrid que continuase. Les quitó la palabra. Y la señora Ayuso la ha decorado explicándonos que algunos jueces y periodistas están dando lo mejor de sí mismo. Es decir, están acosando al Le llamo a la cuestión por tercera democrático. vez, ha perdido la palabra.
En este Parlamento no se va a criticar el Poder Judicial. Señor Martínez Abarca. Les corta el micrófono el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, la mano del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, pisoteando todo el marco democrático con esta censura a un grupo político. Así es como entiende el Partido Popular la libertad, y es verdad, el peso del Constitucional debería caer sobre la sinrazón. Es un auténtico escándalo y una puerta abierta peligrosísima para impedir, que hablen los grupos de la oposición. Bueno, aquí en España, mientras tanto, sigue habiendo polémica en torno a las reuniones de las víctimas de la Dana. Mazón dice estar dispuesto a reunirse con ellas. Ayer vimos reunión con el presidente del Gobierno y Mazón dice que él tiene la puerta abierta siempre para las víctimas. Hemos hecho convocatorias públicas, hemos hecho anuncios públicos, hemos puesto un teléfono de atención, para también todas las gestiones personalizadas que necesitan. Está la directora general de Prevención a su disposición para las gestiones personales también que necesitan. Máxima predisposición, y dice que se ha reunido con varias víctimas, pero contestan. No nos ha contactado, no se ha puesto en contacto con ninguna de las 3 asociaciones, pero bueno, están también mis 2 compañeros para corroborarlo. Y nosotros, por lo menos, no vamos a ponernos en contacto con él. Vamos a esperar lo mismo que hemos esperado con el resto de administraciones. Tienen que ser las administraciones los que se pongan. Pero hoy hay un gran tema encima de la mesa que ocupa toda la atención de las portadas de los periódicos. El Partido Socialista planteó ayer beneficios fiscales para todos los caseros que frenen precios. Un paquete de medidas que impone, entre otras cosas, un IVA del 21% a los pisos turísticos. Pretenden poner coto a los pisos de alquiler y también a las inversiones de extranjeros no residentes con fines que no son los del acceso a la vivienda. Y profundizamos en esta cuestión a través de 2 instrumentos. Uno, una carga fiscal que hasta ahora no tenían este tipo de negocios, de actividades económicas, porque no se consideraban como tal, que será el IVA al 21% a los alojamientos turísticos. Bueno, vamos a ver cuál es el retrato que ha hecho la prensa internacional de la actualidad de los últimos días en España. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues abrimos un capítulo, ya lo sabéis, los viernes para hablar de la imagen que proyecta España en el exterior, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a toda la resistencia. ¿Y qué noticias, cómo recogen en los medios internacionales noticias referidas a nuestro país? Una semana en la que la reacción de España ante la campaña de Israel en Gaza, especialmente la polémica en torno a Eurovisión, pero también la ley de embargo de armas, todo el debate, la petición de sanciones, ha tenido bastante eco, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, por un lado, toda esta polémica que ha rodeado el Festival de Eurovisión, que ha coleado toda la semana, especialmente, porque además el presidente Pedro Sánchez intervino en la polémica y se mostró abiertamente a favor de excluir a Israel del certamen. Es algo que, bueno, pues han recogido y destacado numerosos medios, desde la BBC, a Deutsche Welle, Reuters, también Euronews, el Nouvel Observateur. Es decir, ha habido multitud de medios internacionales que lo han puesto de relieve, y luego también han destacado todo lo que sucedió en Eurovisión, ¿no? En este sentido, pues desde digamos la presión a Televisión Española, que emitió una serie de mensajes de apoyo al pueblo palestino, y un poco recordando lo que estaba sucediendo en Gaza. Incluso algunos medios hablaban, en Sud-Ouest, por ejemplo, el diario francés destacaba que Televisión Española desafió al organizador de Eurovisión, que le había pues obligado a no manifestarse con respecto a Gaza, pues en alusión a la neutralidad del festival. Pues fue una cosa que ha llamado bastante la atención. Fíjate que hasta la polémica del televoto, esta digamos, pues toda esta controversia que ha habido, porque resulta que, a pesar de todas las protestas del gobierno, incluso las protestas en la calle, pues se supone que el televoto, que es el voto popular de los espectadores en España, pues el país más votado fue
fue Israel, ¿no? Cuando se supone que había una campaña, y luego tanto desde Televisión Española como desde algunos analistas pues han puesto en cuestión el resultado de este televoto, señalando que podía haber sido manipulado desde Israel para favorecerle. Esto es algo que también han destacado algunos medios internacionales, sin ir más lejos. La BBC lo recogía, pero también algunos medios belgas, porque fíjate que algo parecido pasó con la televisión belga, que también participaba en Eurovisión, y pues que mostró, digamos, también su televisión belga criticó, o digamos, mostró su solidaridad con el pueblo palestino, y uno de sus figuras políticas pues también había pedido que se investigara este televoto, ¿no? En varios medios belgas, como por ejemplo la Dernière Heure, lo pusieron de relieve. La BBC, fíjate que también se hacía eco de la reacción de un ministro israelí que consideraba que este televoto había sido una bofetada a Pedro Sánchez. Pero fíjate que es verdad que lo que más ha llamado la atención de los medios internacionales ha sido con respecto a Eurovisión, ha sido estas palabras de Pedro Sánchez, pues abogando abiertamente por excluir a Israel de los eventos culturales internacionales como Eurovisión, pero no únicamente Eurovisión, porque consideraba que la guerra de Gaza, por su ofensiva militar en la guerra de Gaza, que además trazaba un paralelismo con la de Rusia en Ucrania, y entonces pues Pedro Sánchez defendía que no se podía caer en dobles estándar y que por ello mismo había que, digamos, aplicar el mismo tratamiento a Israel que a Rusia, que ya había sido excluido. Y esto es algo que han destacado numerosos medios internacionales, recordando que desde hace tiempo España es uno de los países, y en concreto Pedro Sánchez, uno de los políticos europeos más críticos con la política de Israel. Por ejemplo, Haaretz, que es uno de los periódicos considerados más progresistas en Israel, y que incluso han mantenido bastantes críticas a la política de Netanyahu, ponía de relieve esto, ¿no? Que Sánchez era el primer líder europeo que se manifestaba así y que pedía, por ejemplo, la exclusión de Israel en Eurovisión. También luego han tenido un cierto eco, aunque menor, pero sí que es verdad que algunos medios lo han puesto de relieve, digamos, la proposición de ley para que hubiera un embargo de armas hacia Israel. Algún medio también ha recogido algunas de las críticas de Yolanda Díaz, por ejemplo, acusando a Benjamín Netanyahu de estar utilizando, digamos, el hambre como un arma de guerra, y toda la indignación en general, y en concreto las críticas que desde España se han hecho a la política israelí en Gaza, es un asunto que ha tenido bastante eco en los medios esta semana. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales, y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Porque lo que no podemos permitir son dobles estándares, tampoco en la cultura. Bueno, además, estos días se han producido también otra serie de noticias en España que han tenido repercusión en el exterior. Los medios de todo el mundo han destacado el asesinato a tiros de un expolítico ucraniano en la puerta de un colegio de Madrid, señalando algunas claves, Pai. Sí, la verdad es que todos los detalles de este suceso y de este asesinato, pues en la puerta de un colegio, cuando Andriy Portnov, que es el nombre de este expolítico ucraniano, cuando se supo que había sido asesinado después de dejar a su hija en el colegio, a la puerta del colegio americano de Pozuelo de Alarcón, digamos una localidad madrileña de bastante alto standing, en donde este colegio es un colegio de élite, pues todos los detalles, según se iban conociendo, han tenido muchísimo eco en los medios internacionales, desde medios estadounidenses como la CNN o el New York Times, la CBS, The Guardian en Reino Unido, en Francia, Libération, Le Figaro, de Político también, es decir, ha habido multitud, Al Jazeera también, ha sido realmente masiva el hacerse eco de este asesinato y de este suceso que realmente impactaba por los detalles. Todos los medios internacionales dan un poquito los detalles de cómo sucedió, de cómo pues fue tiroteado
rodeado por unos desconocidos, de que se está investigando este crimen, pero después ha habido una serie de claves que son interesantes que han aportado los medios internacionales sobre la figura de Portnov. En principio se trata de un expolítico ucraniano, pero es verdad que era un político ucraniano controvertido, porque además la CNN recuerda que, por ejemplo, estaba sancionado en Estados Unidos. Es de hecho el titular que utiliza, ¿no? Un expolítico ucraniano sancionado es asesinado en las afueras del Colegio Americano de Madrid. Y bueno, explican un poquito que se trata de una figura que había realmente alcanzado un gran poder, especialmente en la anterior época, en la época relacionada con la administración y con el gobierno de Viktor Yanukovych, que fue el presidente ucraniano hasta 2014, hasta que se produce este levantamiento que desde algunos, Rusia por ejemplo, señalaba casi como un golpe de Estado, y desde Occidente se considera una revolución, la revolución del Maidán o la revolución naranja, que digamos cambia el gobierno en Ucrania y acerca a Ucrania a posiciones más proeuropeístas. Portnov era un destacado asesor del entonces presidente Yanukovych, era abiertamente prorruso, de hecho se exilia después o huye a Rusia después de este cambio de régimen en su país, pero la verdad es que mantiene una serie de influencia bastante importante, y esto es una de las cosas que revelan, por ejemplo, medios como The Politico o el diario Libération, que incluso habla de que era una de las eminencias grises de la era Yanukovych, y que incluso dice que algunos analistas consideraban que era la figura que seguía tirando de los hilos en los casos de corrupción en los tribunales ucranianos, algo que también destaca la CNN, que por ejemplo explica que fue sancionado por Estados Unidos en 2021 porque consideraban que había sido acusado, y con bastante credibilidad, de estar usando su influencia para comprar, acceso y, comprar a una serie de veredictos en los tribunales ucranianos que estaban realmente dificultando las reformas en el país. De Político, por ejemplo, se refería a Portnov como un broker de poder en Ucrania y que tenía mucha influencia en el sistema judicial ucraniano. Así que esto es un poquito las claves que se dan en los medios internacionales con respecto al asesinato de este político, que realmente ha conmocionado y que ha impactado con mucha fuerza tanto en España como fuera de ella. Oye, otro de los debates, claro, como la actualidad nos va arrollando cada semana, se van solapando unos con otros, pero el gran apagón ha generado una controversia sobre la transición ecológica de España. ¿Es demasiado brusca? ¿La estamos haciendo en los tiempos y los ritmos adecuados? Le Monde ha colocado el foco sobre esto, ¿no? El francés Le Monde. Sí, el primer diario francés, en un reportaje de su corresponsal, de Sandrine Morel, en el que, el titular es esto un poco, ¿no? La controversia alrededor de si ha sido excesivamente brusca la aceleración de la transición ecológica en España, ¿no? Al final detalla un poquito en el reportaje cómo, en los últimos 6 años, explica algo así como que ya sea en los olivares andaluces, en los pastos de Extremadura o en las planicies de Castilla-La Mancha, pues realmente los parques solares han crecido como champiñones por toda España, ¿no? Y recuerda que, por ejemplo, en 2018, España apenas contaba con 4,7 gigavatios de potencia fotovoltaica instalada, que representaba algo así como poco más de un 3%, del mix energético, pero que en 2024 ya había 33 gigavatios que cubrían el 17% de la demanda eléctrica. Y explicaba cómo España a principios del milenio había sido muy activa en el desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, después de la crisis de 2009 y sobre todo por la falta de voluntad política del gobierno de Rajoy, había paralizado un poco todo este desarrollo, y tras la llegada al poder de Pedro Sánchez había vuelto a dispararse las inversiones y la apuesta por las energías renovables, ¿no? Daba un poquito los datos de cómo todo esto había impactado en la producción de energía, como España era ya el segundo país de Europa, por ejemplo, en producción de energía solar, y como en algunas ocasiones España presumía de haber conseguido generar el 100% de su electricidad con fuentes renovables. Pero el diario Le Monde señalaba que el gran apagón del 28 de abril, aunque explicaba que todavía no estaban claras las causas, pero sí es verdad que había hecho que se pusiera el foco un poquito en el impacto que estaban teniendo todas estas energías de fuentes renovables sobre la red eléctrica, y era uno de los posibles causas que se había apuntado para explicar el gran apagón. Y señalaba esto, ¿no? Que al final este suceso había generado una controversia, había generado una serie algo de división entre la ambición climática y el debate sobre el impacto social que estaban teniendo
las renovables y el impacto en la red, y toda esta controversia estaba bueno, pues copando y protagonizando el debate político en buena parte de España. También en estos días ha sido noticia en España. Detrás de cada una de estas 65.000 viviendas, de estos 65.000 anuncios, antes había viviendas donde residían familias, trabajadores, estudiantes que hoy se ven expulsados de sus barrios y que ven cómo sus ciudades se convierten en parques temáticos por el lucro desmedido de unos pocos fondos de inversión y grandes empresas. El gobierno español pide bloquear 66.000 anuncios de viviendas turísticas consideradas ilegales, y esto ha sido recogido en medios internacionales, Pai. Y muy masivamente al final también. Fíjate que hay otras noticias esta semana que han tenido eco, pero ya te digo, la BBC, la CBS, el New York Times, Le Monde también, el diario británico The Times, Der Spiegel en Alemania, Euronews, West France, en fin, multitud de medios, de Tageszeitung también, se hacen eco de esta especie de, bueno, hablan un poco de campaña o de acción del gobierno español muy directamente contra Airbnb, a la que ha ordenado pues eliminar casi 66.000, son 65.900 anuncios de viviendas que el gobierno español, y en concreto el Ministerio de Consumo, pues considera o explica que incumplen la legalidad. Esto ya te digo que es ampliamente recogido. Se recogen también las acusaciones del gobierno de que estos anuncios, buena parte de ellos, bueno, pues o no tienen número de licencia o tienen un número falso de licencia, o no ha sido capaz de determinar si pertenece a una empresa o a un particular, y esto es el motivo que aduce el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy, que le escuchábamos ahora mismo, para ordenar que se eliminen estos 66.000 anuncios. Y los medios internacionales intentan explicar el contexto de esta decisión y por qué lo toma España, ¿no? Y hablan un poquito, pues desde el New York Times, por ejemplo, habla de que se trata de un intento del gobierno español para aliviar la que llaman una dolorosa crisis de vivienda que está sufriendo el país. Repasan un poquito cómo ha habido numerosas manifestaciones en las ciudades de toda España denunciando las dificultades del acceso a la vivienda por el encarecimiento de los precios, y cómo en gran medida se señala, bueno, pues el papel que han jugado plataformas de alojamiento de vacaciones como Airbnb en este asunto. Y luego hay dos medios británicos, la BBC y The Telegraph, y The Times, que también ponen de relieve que tiene también un poco que ver con un intento de España de evitar otro verano de descontento en el sector turístico, o al menos otro verano de descontento más que en el sector, en la población con respecto al turismo, ¿no? Y explicaban los dos medios británicos, que son muy sensibles a todo el tema del turismo en España, dado que España es uno de los destinos más populares en Reino Unido, ponían de relieve que además esta campaña de España y del gobierno español contra Airbnb había tenido lugar justo después de la primera de las grandes manifestaciones que se prevé que van a tener lugar en las próximas semanas, la primera manifestación en Canarias en contra del turismo de masas, ¿no? Denunciando el impacto que estaba teniendo el turismo de masas en sus vidas. Y bueno, pues se señalaba un poquito que tanto este malestar hacia el turismo de masas y la crisis de la vivienda eran un poco lo que explicaba esta decisión y esta campaña del gobierno español tan directa contra Airbnb. Oye, también hemos visto cómo en Deutsche Welle recogían un país entero unido contra los feminicidios. Ese movimiento social, movimiento popular, sí, es verdad, en contra del machismo. Sí, es un reportaje que quizá no tiene en cuenta las tensiones más recientes que ha habido con la extrema derecha en torno al feminismo, y que pone de relieve un poco eso con este titular de España, un país entero unido contra el feminicidio o contra los feminicidios, todos los logros que ha logrado España, en particular pues reducir más de un tercio el número de asesinatos de mujeres, por violencia de género, ¿no? Y explica que ha sido un poquito gracias a que tanto desde la política como desde la sociedad civil se ha hablado públicamente de los casos, se ha endurecido las penas y se ha un poquito señalado y se han llevado a cabo una serie de acciones que realmente han contribuido a que realmente hubiera una conciencia del problema y se decidiera actuar, ¿no? Pone de relieve, por ejemplo, pues desde la difusión de vídeos de agresiones a mujeres por parte de la policía, como otras acciones, como por ejemplo algunas obras de teatro, y se refiere a un monólogo concreto de una
una actriz que se llama Pamela Parenciano, que explica cómo, bueno, pues su propia experiencia con un novio maltratador, cómo todo esto generaba también que en España realmente hubiera entrado el problema de la violencia de género en el debate público, como Televisión Española, los telediarios de Televisión Española podían abrir con un feminicidio y podrían realmente denunciar esta situación, y como además había un enfoque para ello, para intentar poner de relieve la conciencia sobre esto y sobre todo la atención a las víctimas, y explicaba un poquito todos los avances que había tenido lugar en España, ¿no? La movilización del movimiento feminista, especialmente recordaba que había sido el detonante, o digamos el hecho, el suceso que había cambiado las cosas, fue la entrevista a Ana Orantes en Canal Sur denunciando el maltrato que había sufrido y como poco después fue asesinada y quemada viva por su marido, como este había sido el acontecimiento que había cambiado la manera de percibir la violencia de género en España, y a raíz de ese momento pues se habían avanzado muchísimo y había hecho que España hubiera sido uno de los países en los que más se hubiera avanzado contra la violencia de género, aunque terminaba señalando y recogiendo algunas opiniones que decían que todavía hacía falta más concienciación y que todavía había algunos aspectos que no terminaban de estar completamente claros o asentados. Oye, Pai, hemos visto también en Euronews, destacaban un estudio, a ver, explícame esto, que señala posibles razones de la inmigración, sobre la inmigración de senegaleses a España, con interés en acercarse a nuestro país. A ver. Pues mira, esto tiene que ver con la pesca, y en concreto con la pesca excesiva o la sobrepesca que llaman. Y bueno, pues es un estudio de una ONG que se llama Environment Justice Foundation, y que ha explicado que realmente una de las causas que explica el que numerosos senegaleses se están además atreviendo a seguir la ruta a través del Atlántico para llegar a Canarias y llegar a Europa, uno de los motivos que explica esto es las décadas de pesca por parte de barcos internacionales y en particular españoles, que han realmente esquilmado buena parte de las aguas de Senegal, ¿no? Explica el reportaje de Euronews que realmente para Senegal el sector de la pesca es vital para su economía y para incluso su seguridad alimentaria, ¿no? Ya que pues llega a generar, me parece que era cerca del 3% de los empleos que hay en el país, ¿no? Y además pues permitía que muchos pues pudieran acceder a alimentos. Y claro, en la última década realmente había habido una sobrepesca excesiva en todos los caladeros, que había reducido, fíjate que decía el estudio, que hasta el 57% de las especies de peces en Senegal ya estaban en peligro después de toda esta sobrepesca. Señalaba en particular a la industria pesquera internacional, aunque decía que también los propios pesqueros, los pequeños pescadores de Senegal también habían adoptado algunas de las técnicas de la pesca de arrastre y también habrían empeorado el problema. Pero lo que ponía de relieve es que esto había empujado a muchísimos senegaleses a tener que huir de su país para buscarse la vida en Europa o en otros sitios, y esto había hecho que en concreto pues que las llegadas de senegaleses a España se hubieran disparado, en particular a Canarias, y que donde de hecho los senegaleses eran uno de los 3 primeros países de origen Senegal era uno de los 3 primeros países de origen de los migrantes que llegaban, y que realmente en 2024 pues hubiera habido una cifra muy alta, casi récord de migrantes que intentaron llegar a España. Bueno, pues ya veis, es el retrato que ha hecho la prensa internacional sobre nuestro país, sobre España, las noticias que han tenido repercusión en estos días en la prensa internacional y que de alguna manera también suponen un pequeño resumen de actualidad sobre algunos de los acontecimientos de España. Pilar de la Peña, gracias, Pai, como siempre. Gracias a la Resistencia. Un abrazo. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío.
¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Bueno, y con nuevas recomendaciones cada semana, no te quejarás, ¿eh? Cada semana una misión, cada semana una... Oye, pues te digo una cosa, llevas un ritmo de visionado de series que estoy alucinando, también te digo. Bueno, me llevas a un ritmo, necesitas mandanga todas las semanas y tengo que ponerme las pilas. Luego cuando hay parones, Semana Santa, Navidad y esas cosas, aprovecho para coger impulso. De hecho, tengo varias ahí en cartera, pero quiero recomendarte una española que me ha gustado mucho esta semana y que son 8 capitulitos que creo que puede gustar y sorprender. Y he empezado a verla, cuando me has dicho que íbamos a hablar de ella, he visto el primer capítulo solamente, pero ya me da un acercamiento a la atmósfera, a los actores, a las actrices, cuando nadie nos ve. 8 capítulos, ¿no? Que está en HBO. Está en HBO, que ahora se llama Max y que vuelve, por cierto, dentro de poco otra vez a llamarse, por lo visto, HBO Max. Estas cosas de cambiar los nombres a los sitios. Es una de las plataformas, como sabéis, y esta serie española es curiosa por varias razones. Bueno, la dirige Enrique Urbizo, que tiene una larguísima trayectoria, y una de sus protagonistas principales, una de ellas, es Maribel Verdú. Tenemos a la sargento Lucía Gutiérrez, que es ella, Maribel Verdú, y la escena es inicial y está muy bien porque además está rodada allí en Morón de la Frontera. Es una serie de esas que hemos hablado alguna vez que nos pasa con Galicia, con el País Vasco y demás, muy serie de allí, con actores y con actrices también, no es el caso de Maribel Verdú, pero sí de otros andaluces. Está rodada en Morón de la Frontera y la primera escena la sitúa en la Semana Santa del año 2024 en ese pueblo andaluz. Y claro, ya conocemos todos cómo es la Semana Santa, muy icónica, ¿no?, en esos lugares. Y bueno, no voy a desvelar mucho, pero la primera escena es que uno de los cofrades empieza a tener alucinaciones por algo que ha tomado. Pues a partir de ahí esta sargento tiene que empezar a investigar algunas de las cosas que pasan y además, en paralelo, como tú has visto el primer capítulo, vemos también a un tipo que vive en el pueblo y que está haciendo un ritual del que no voy a desvelar mucho tampoco, japonés, un poquito salvaje. A ver, se puede revelar porque está en el primer capítulo, tía, y ya está. Esto no es spoiler. Pero no desvelemos nada, nada. Que sí, es la primera imagen, Por eso, pero no desvelemos nada. Bueno, a ver, si digo un ritual japonés un poco salvaje, tampoco hay que dar muchas más pistas. Pero bueno, ¿por qué creo que es interesante y diferente? Ya hemos dicho que por un lado es que está rodada en Morón de la Frontera. Como todos recordamos, en Morón de la Frontera hay una base norteamericana además, es decir, traslada muy bien esa esfera mixta que hay, pues tanto ahí como en Rota, de vida americana, vida andaluza mezclada, y hay pues un asesinato y entonces esta sargento de la Guardia Civil tiene que empezar a investigar y hay una desaparición y un asesinato, entonces se van entremezclando historias. Me gusta por lo que te digo, de repente he descubierto ahí a Eloy Azorín, que es un actor que hacía mucho que no veía, o por ejemplo a Óscar Igares, que si no recuerdo mal, que por cierto hace de político, es torero, y de repente lo he visto ahí actuando y he dicho, pues mira, ni tan mal. Sale también Dani Rovira, está Luis Montilla, Mariela Garriga. Sí, sí. Hay gente bastante, Lucía Jiménez y su hermana Rebeca Jiménez, y hay mucho de vida en la base, de los americanos que están allí destinados, cómo conviven con la gente de Morón, y en mitad de todo esto la investigación y mucho menudeo de drogas también en la zona por bajarlo, que no son todo asesinatos y desapariciones. Thriller, trama policial, está muy bien en ese sentido. A mí me gusta también, me parece bastante interesante que las protagonistas sea una suerte de liderazgo femenino digamos en la policía, en la Guardia Civil, en el ejército estadounidense, ¿no? Que tenga ese rasgo. Sí, de hecho, Mariela Garriga, creo que se llama la actriz que hace de investigadora americana, la mandan allí a Morón desde Estados Unidos, es una actriz latina
que viene a ser como un poco la contraparte de Maribel Verdú en la Guardia Civil, pues ella pues no sé si es el FBI o qué será, pero viene a investigar qué está pasando en la base, ¿no? Y entonces, como tú dices, empieza ya a ser más recurrente que veamos no solo a 2 mujeres dentro de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hay muchísimas en todas partes, sino liderando una investigación y coordinándose para esa investigación. Entonces, bueno, se establecen unos códigos a veces diferentes, a veces igual que si fueran hombres, no, en eso no hay, en algunas cosas no hay mucha diferencia. Pero sí que es verdad que empieza a ser más común de lo que era antes, ¿no? Lo hemos visto en muchas series americanas, pero a mí esta me gusta porque rezuma esa parte americana que suele gustar de las series, porque es un thriller, como tú has dicho, un true crime, pero a la vez es Morón de la Frontera y es la Semana Santa allí, ¿no? Entonces, bueno, creo que han conseguido muy bien ese equilibrio por parte del director y por el casting que han hecho también y el rodaje. Luego es interesante esto que decías, el impacto que supone la base militar estadounidense, ¿no? Y el impacto para la sociedad allí, para la vida allí, las dinámicas de poder, la influencia extranjera también en lugares así, que tiene toda esa parte tradicional, pero que tiene ese choque también entre ambas cosas, ¿no? En una especie así de colonialismo cultural. Sí, de hecho, hay cosas que quizá mucha gente no sabe, quienes viven cerca de una base militar como es así, pero la gente que está destinada allí, los americanos que están destinados allí, algunos viven dentro de la base donde hay de todo, hay universidades, hay colegios, hay de todo. Algunos viven fuera de la base, pero tú no puedes estar a cierta distancia de la base, no recuerdo cuántos kilómetros son, que da lugar también aparte de la investigación de la serie que no voy a desvelar. Pero te cuenta un poco cómo son esas rutinas de seguridad, de cómo relacionarte con otros cuando vienes de fuera y cuando tienes, bueno, pues un tipo de trabajo que tiene que ver con eso, con la seguridad. Y cómo en el fondo, pues a la vez quieres disfrutar del sitio en el que estás, ¿no? Y cualquiera que conozca un poco esas zonas, tanto de Morón como de Rota, pues sabe que efectivamente se integran. De hecho, hay muchos matrimonios mixtos también, ¿no? Que es gente que está ahí destinada y se acaba enamorando de alguien de allí y acaban casándose y acaban quedándose incluso los americanos, ¿no? O sea que está bastante normalizado allí, pero quizá la serie lo retrata de una manera que te permite verlo con mucha más naturalidad si no has estado por la zona. Claro, porque esto además obliga a convivir a diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes idiomas, pero también un montón de desafíos de convivencia con toda la multiculturalidad que eso supone, ¿no? Pero, oye, las desigualdades sociales, económicas, que también se ven en... Sí, eso también sale reflejado, ¿no? Hay una parte de la historia que se investiga o que se cuenta en la serie que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, hay zonas de Morón más prósperas, próximas a una vida más fácil, también por la relación que puedan tener con la base. Y súper deprimidas, periféricas también. Sí, y luego está la periferia, ¿no? Que es gente que está más en los márgenes en general en cualquier lado, no solo allí y no solo en la serie. Pero está bien construida también esa parte de la historia de cómo hay gente que se queda al margen y al margen sigue pase lo que pase. Y luego hay cameos interesantes que no vamos a desvelar y que veo que tú no has visto porque si no, ya me lo habrías dicho. No he llegado ahí, pero vamos, ya sabes que yo no temo a los spoilers, que a mí no me importa... Ya, pero no, ya lo comentaremos. Pero claro, siempre tenemos que hablar tan crípticamente de las cosas. Está muy bien Maribel Verdú, me ha gustado mucho verla en este registro, en este papel así de guardia civil uniformada, también con la relación con su hija adolescente, que no levanta la mirada del teléfono móvil, me ha parecido que era bastante... Está espectacular Maribel Verdú, hace de... Esto sí lo voy a contar, pero efectivamente es madre de una adolescente, adolescente crecidita, y vive también con su suegra. Entonces, al principio la serie no te desvela qué hacen esas 3 mujeres viviendo, porque ellas 2 viven con la suegra. Y no hay un hombre en la casa. Y entonces pues eso también se desvela un poquito más adelante y forma parte de la trama, ¿no? A mí me encanta Maribel Verdú, pero me encanta sobre todo cómo me ha desconcertado verla en un papel de la sargento Lucía Gutiérrez, que no es habitual en ella tampoco, y que permite recordarnos otra vez lo buenísima actriz que es, cómo se adapta a formatos o a roles tan diferentes. Total. Pues Cuando nadie nos ve, 8 capítulos, una serie recomendable, está muy bien, es un thriller así policial, un true crime y está muy interesante. Ana Pastor, Neutral, muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias.
Bueno, más cosas aquí en la cafetera. Hemos hablado en ocasiones aquí con François Mousseau y esta iniciativa que impulsa Diario Vivo, donde los teatros se convierten en una suerte de revista de prensa, donde protagonistas ofrecen al público, en algo que no se retransmite, que se convierte en una experiencia, en una vivencia, ofrecen al público relatos, historias interesantes, algunas exclusivas. François Mousseau, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Y se acerca de nuevo la ocasión porque el lunes vuelve a representarse otra función de Diario Vivo. Va a ser el lunes a las 8:30 de la tarde en el EDP Gran Vía, esta vez con nuevos protagonistas, con nuevas historias. Cuéntanos un poquito la filosofía, porque más o menos viene sintetizada con estas palabras, pero cuéntanos un poquito la filosofía de lo que es Diario Vivo. Pues yo siempre digo que Diario Vivo es como periodismo y emoción. Son periodistas que suben al escenario durante una noche efímera que no se capta, que no se graba, y cada periodista cuenta una historia propia, vivenciada, que le parece importante, que puede ser divertida, trágica, sorpresiva, que pase por montaña de emociones y que al final la gente, los espectadores se queden con algo transmitido, me ha transmitido algo, y además con este valor añadido de que el periodista pone la carne en el asador de alguna forma, porque se pone delante de un micro mirando al público en carne y hueso. Eso hace que en Diario Vivo el equipo reciba al protagonista, le ayude a estructurar la historia, le ayude a presentarla pues adecuada a ese formato, en vivo, ofrecido delante del público, no en un texto, no en un programa de televisión, no en un programa de radio, le ayude a estructurarla, y participáis muy activamente también en la confección de esto, lo cual os ha convertido en unos grandes contadores de historias. De hecho, algunos de los hits que hemos tenido en TikTok y en Instagram han sido momentos de François Mousseau en este programa contando algunas de las historias que os han contado, que las hay maravillosas, desde Iñaki Gabilondo corriendo contra el tiempo para salvar a un tren que se iba a estrellar con otro, algunas historias que no conocíamos y que fueron reveladas allí en el Diario Vivo. Creo que en esta ocasión vais a hablar de temas como Gaza. Sí, cómo no hablar de Gaza, Fernando, ¿no? Creo que además que está pasando algo ahora en el mundo, hay una báscula, ¿no? Hay un carácter insoportable que está tocando todo el mundo, y entonces está pasando algo en el mundo. Nosotros ya, como dijiste, es un trabajo de semanas y de meses para preparar una historia, entonces no hemos trabajado una historia sobre Gaza de ayer, sino que el protagonista, el que va a contar la historia, que se dedica a hacer documentales, ha escogido un ángulo, un enfoque, una mirada que yo creo que nadie puede imaginar, porque el tema es la mirada. Vamos a contar algo que la gente va a decir, vaya, si no se puede entrar en Gaza, hay una forma de contarlo de una forma inesperada. Son historias reales. El ser humano lleva 400.000 años sentándose al final del día alrededor de una fogata a compartir historias. Esto es lo que sucede en Diario Vivo. Alguien se sube a un escenario, comparte una historia, una vivencia que ha tenido muy especial, muy singular y además muy, muy bien estructurada, y comparte estas historias con la gente. Es a lo que va a asistir alguien que acuda. ¿Tenéis cuántas historias van a ser? Son 8 historias que se van a contar, con música entre cada historia, 8 historias muy distintas, de gente de edades distintas, de género, hombres, mujeres y tal, y sobre todo como gente hablando de, efectivamente, al otro lado del mundo, algo sobre China, pero también algo de aquí, de Madrid, o algo de Málaga. O sea, quiero decir historias muy distintas en el lugar, en el tiempo y también en la temática. El elemento sorpresa es imprescindible, por eso entrevistar a François Mousseau en un día como hoy, cuando todavía no ha sucedido esto, es difícil porque no puede hablar, no puede sintetizar mucho de lo que va a ocurrir allí, porque se trata de sorprender también a quienes asistan, pero siempre nos deslumbras con alguna de las que has vivido, con algunas de las historias. No contaste la de Iñaki Gabilondo, nos has contado varias, pero cuéntanos alguna pequeña historia que haya sido especialmente significativa, que haya sido especial para vosotros y que haya impactado un poquito en las retinas del público. De las ya contadas, ¿verdad? Sí. Me tomas ahí infraganti, pero mira, hay una historia que me encantó muchísimo, de Lucía Méndez, que nos contó la historia de Rodrigo Rato y la corrupción de Rato a través de la mirada de la secretaria de Rodrigo Rato, que viene del mismo pueblo, más o menos el mismo pueblo pobre de la España rural, de la España vaciada. Esta secretaria es del mismo mundo
que Lucía Méndez, y ella, lo que me encanta de esa historia es que cuenta la historia a través de la mirada de la secretaria, que dice que su pueblo, de donde viene ella, la única riqueza es la honestidad. Y entonces cree en su jefe, Rato, durante años, porque el tipo presenta bien, porque el tipo es, ¿sabes?, que tiene un poco un flegma británica, ¿no? Y un día se desmorona su mundo porque viene guardias civiles en su casa para decirle que tiene que registrar porque supuestamente podía ser cómplice de las fechorías y de los robos del señor Rato, ¿no? Wow. Entonces, es contar esto. Wow. De hecho, hace poco hubo una noticia que dice que inocenta a esta secretaria. Ah, fíjate. Bueno, son el tipo de historias, son un montón de localidades, ¿no? Son un montón de asientos. ¿Cuánta gente cabe en el teatro? 950. Y solemos llenar o casi llenar. Y bueno, es fascinante porque qué ha sido bonito un teatro lleno. De las cosas más bonitas del mundo es un teatro lleno que da una energía, que soporta y que da como mucha fuerza a la persona, a la que el público va a perdonar muchísimo porque no hay ningún actor, solo son periodistas y narradores. Vienen aquí, no es su trabajo hacer esto, pero tienen algo que compartir que es importante. Como, por ejemplo, una cosa que no puedo desvelar, pero va a haber una historia contada por alguien que se dedica a la imitación, no puedo decir quién, pero alguien muy conocido, que nos va a contar una historia que él no suele contar, que también ese trabajo de imitación es algo que tiene que ver con las almas, que puedes tocar cosas muy delicadas. Wow. Bueno, pues esto va a ser el lunes a las 8:30 de la tarde en el EDP Gran Vía. Todavía quedan algunas entradas, creo que estáis bastante llenos, pues son 900 localidades, has dicho. Pero quedan algunas todavía. Pero quedan como 100 y pico entradas, o sea que todavía, todavía hay sitio. Esta sala. Todavía hay sitio, hay espacio, y a través de diariovivo.es podéis adquirir esas entradas para el lunes en el EDP Gran Vía. Pues François Mousseau, gracias como siempre, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ti, Fernando. Nunca me ha gustado el frío. Yo era como la mayoría de las personas que intentan evitarlo a toda costa. Pero desde aquella noche el frío me transforma. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. A ver si ahora te vas a aficionar a las novelas policíacas, porque hemos emprendido esta línea, ¿no? Clara Nuño, buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal estamos? Sí, que te estás lanzando últimamente mucho al género. Sí, últimamente estoy policíaca. Todo va por momentos, ¿no? En la vida. Un momento te apetece romance, otro político, ahora policíaca y ahora pues un poquito de todo. Asesinatos, homicidios, investigaciones, en fin, lo normal, lo que se adecua. En este caso la atmósfera es muy interesante porque vamos a hablar de nieve, de Lu Pérez, Invierno frío, y la nieve como elemento común que traslada esa atmósfera a la novela. Un caso, pareja de amantes conduciendo una casa escondida entre las montañas para pasar el fin de semana juntos, una relación que ha pasado por una crisis, desean darse una nueva oportunidad, pero lo que vemos es, como describe la autora, un descenso al abismo de una relación marcada por la violencia de género. Y que tiene un gran peso en toda la violencia de género, tiene un gran peso en esta novela, ¿verdad? Sí, estamos hablando de Nieve, la apuesta primaveral de Bunker Books, una editorial pequeñita que siempre escoge con mano quirúrgica a sus autores. Y en este caso nos vamos a un pueblito de montaña catalán, Valtordà, un pueblo ficticio, en el que la autora ha establecido un crimen de pareja, se supone, luego ya veremos qué ocurre, en el que dos personas envueltas en una relación tóxica, pues como suele ocurrir, acaba muy mal. Él es asesinado, no sabemos qué ha pasado y la novela gira en torno a la relación de la novia de este chico, que es la protagonista, y la policía que investiga el caso, mezclando terror con thriller y con la soledad de dos mujeres que se encuentran atrapadas en su vida. Es muy interesante, te lo bebes y tiene bastantes giritos que te entretienen mucho la tarde. Ah, giros de guión. Nos encantan. Pues conversamos con la autora, con Lu Pérez. radiocable.com/mecenas. Nieve, Lu Pérez, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por acogernos, Lu, en esta presentación para los oyentes de La Cafetera de tu novela. Haznos una sinopsis, sumérgenos en el libro. Pues Nieve es mi primera novela. Se trata de una novela que se presenta como thriller, como novela negra, aunque no es del todo una novela negra. Luego os contaré más, pero bueno, la trama, todo gira en torno a un crimen, como en todas las novelas negras, pero realmente es una novela que es mucho más reflexiva, que es la historia de una mujer, sobre todo Andrea, una mujer que tiene una relación, podemos decir, tóxica con su pareja, con su amante, y es la historia también de Blanca Costa, que es la policía que investiga todo el suceso, y de la relación que nace entre estas dos mujeres, ¿no? Es una novela que gira en torno a un crimen, que la trama gira en torno a quién ha cometido el crimen, pero luego intenta ir más allá, intenta indagar en la vida de estas dos mujeres, partiendo de sus diferencias, pero luego iremos viendo cómo a lo largo de la trama cómo comenzamos a ver similitudes entre ellas, y al final es una historia pues que el trasfondo pues habla de la soledad, habla de cómo la violencia machista está instaurada, ¿no?, en nuestra sociedad, en cómo la normalizamos, y es una historia que habla de feminismo también, y bueno, espero que os guste, ¿no? La propuesta es de lo más sugerente. Una pareja de amantes conduciendo hacia una casa escondida entre las montañas para pasar el fin de semana juntos, en una relación que ha pasado por una crisis, intentan darse una nueva oportunidad y comienza el descenso al abismo helado de esa relación marcada por la violencia de género, porque la violencia de género atraviesa la novela precisamente, ¿no? Sí, es el trasfondo de la novela, y siempre el trasfondo es cómo se reflexiona sobre la violencia de género, sobre las relaciones tóxicas, sobre cómo normalizamos muchos comportamientos de la pareja o los pasamos por alto, ¿no? Realmente la relación entre Andrea y Diego es una relación que poco a poco va deteriorándose y acaba mal, ¿no? Entonces la novela intenta retratar esto, retratar cómo lo siente Andrea, porque es desde la mirada de Andrea sobre la que vemos la evolución de esta relación. De hecho, es muy interesante porque es un libro que habla de violencia hacia las mujeres a partir del asesinato de un hombre. Y también me gusta mucho, me interesa mucho la localización, porque tú metes el frío también desde fuera, ¿no? La nieve es más que un paisaje en tu novela, funciona casi como una presencia constante, es una materia emocional. Cuéntanos un poco qué te llevó a elegir este entorno que está muy marcado por lo climático y por lo geográfico. Es un pueblo de montaña en Cataluña. Sí, bueno, el entorno, como bien dices, ¿no? Parece como un elemento más de la trama, ¿no? Y se percibe, incluso algunos lectores que han leído la novela dicen que se respira frío mientras la lees, y sí que es cierto. Bueno, al final la nieve intenta marcar esta pincelada de frialdad, de encontrar el terror en la quietud, ¿no?, de un paisaje nevado. Es un lugar aislado porque también, la protagonista está muy aislada, ¿no? Y bueno, es una novela que tanto por todos los elementos climáticos, ¿no?, del ambiente, donde hago mucho hincapié, por ejemplo, en el bosque, en el concepto de emboscarse también, ¿no?, de meterse en el bosque, es como meterse también en uno mismo, ¿no?, en ese aislamiento que tiene la protagonista. Yo creo que tiene también todos estos elementos climáticos, tienen un punto de fantasía, podríamos decir, ¿no? Tal vez por influencia de la literatura latinoamericana, no lo sé, porque leo mucha literatura latinoamericana, pero todos los elementos climáticos que aparecen en la novela, incluso algunas escenas, rozan la fantasía, pero también con esto se pretende expresar, ¿no?, al final los sentimientos, cómo se siente la protagonista
y cómo ve el entorno y como algo amenazador y aterrador, ¿no? Y siguiendo con la violencia y con el entorno aterrador y el tema de que combinas varios géneros, ¿no? Porque hablas del thriller, también una novela introspectiva y poco a poco ese tipo de violencia que se va desvelando entre sus páginas. Cuéntanos de dónde viene la idea y cómo ha sido hacer este viaje con Andrea y con Blanca. Pues mi intención era escribir una novela negra que no fuera realmente una novela negra, ¿no? Nieve tiene un planteamiento, tiene muchos elementos de la novela negra, como es la trama, ¿no? El hecho en el que gira toda la trama, que es un crimen. También el hecho de que la trama avanza porque intentas descubrir quién ha cometido ese crimen. La protagonista es una inspectora de policía que es la que va indagando sobre lo que ha pasado. Incluso hay algunas escenas que descriptivas, que se describe al detalle la escena del crimen o algunos elementos que son 100% novela policíaca. Pero no quería escribir una novela policíaca al uso. Al final la estructura narrativa de una novela policíaca pues va desgranando pistas, van apareciendo sospechosos y se va desarrollando en torno a la pregunta ¿quién ha cometido el crimen? En cambio, en Nieve, yo creo que hay un momento de la novela, aunque creas que estás leyendo una novela de género policíaco, hay un momento de la novela que ya sabes qué ha sucedido. Lo que te interesa saber es por qué ha sucedido y qué hay detrás. Entonces, realmente es un ejercicio de indagar en la mente de las dos protagonistas, porque ambas mujeres son protagonistas y ambas tienen un pasado marcado por esto, por la violencia machista y por la culpa también de cómo han reaccionado frente a esa violencia machista. Entonces sí, me gustaba y pretendía fusionar géneros. Me gusta mucho el género de terror y creo que se respira también a lo largo de toda la novela pinceladas de género de terror y del género fantástico, ¿no? Entonces me parecía interesante eso, hacer una fusión de géneros y al final presentar una propuesta que huyera un poco de los códigos de cada uno. Oye, ¿de dónde viene la idea para ese viaje? Me llama la atención esto que decías, porque el thriller policíaco con una historia de violencia de género, ¿dónde nace esto? Bueno, escribir sobre violencia de género realmente nace de un caso que al final todos lo hemos tenido muy presente estos últimos años, porque ya es parte de la historia de nuestro país, que es el caso de La Manada. El caso de La Manada yo creo que a todos nos dio mucho que hablar, se replantearon y se abrieron muchos debates sobre esto y esta historia al final nace del hecho de que a raíz del caso de La Manada pues comentas, ¿no?, entre tu entorno con otras mujeres y yo afortunadamente nunca he tenido una situación de violencia de género, no sé lo que se siente ante esto, afortunadamente. Pero sí que conozco a mujeres que han sufrido algún episodio pues con sus parejas de no, pues tal vez pues bueno, a raíz del caso de La Manada se pues hablaba, ¿no?, con algunas amigas de que a veces pues se han sentido como forzadas a tener sexo con sus parejas y no les apetecía, ¿no? Se empezaron a abrir como ciertos debates ante cómo nos relacionamos con la pareja y cómo consideramos, ¿no?, cómo vivimos el sexo y la libertad de vivirlo, ¿no?, de cada una. Y a partir de ahí pues fui dándole vueltas y surgió toda esta historia. A mí realmente la violencia de género es algo que me impacta porque no lo he vivido y cada vez que escucho un caso pues me sorprende todavía el pensar que en una sociedad como la nuestra podamos pasar por alto, ¿no? La violencia machista es como, bueno, siempre dicen, ¿no?, que es una lacra y realmente, bueno, es una lacra que a mí personalmente me impacta cada día cuando escucho en telediario casos como el que se describe en la novela, como el de Linda Ceballos, que es un caso pues muy común, desgraciadamente, que Linda Ceballos es un personaje secundario de la novela, o el mismo caso de Andrea y Diego, que es la típica relación tóxica que en momentos han estado muy normalizadas, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no? Entonces es un tema que me llamaba la atención y que soy como muy sensible a él.
Claro, porque siguiendo por este tema y por la relación de Andrea y Diego, tocas el tema de lo que se ha mal llamado durante décadas el histerismo, y eso mi novio no me escucha, porque al principio de la novela, y sin desvelar ahora nada importante, parece que todo ocurre porque él no escucha los miedos de ella. Hablemos un poco de esto y del trasfondo de violencia social a las mujeres que retratas, profundicemos un poquito más. Pues a ver, el personaje de Andrea, bueno, a través de los flashbacks que en la novela se van intercalando con el presente, con la acción presente, vamos viendo que Andrea, pues bueno, conoció a Diego en un momento en el que ella estaba muy débil porque estaba pasando un duelo y se había quedado muy sola. Que Diego es un personaje un poco atípico, a lo mejor, un poco arquetípico, el típico personaje narcisista, ¿no? Que solo piensa en él, que pues la utiliza desde el principio, ya es evidente, ¿no? Que luego por trabajo pues se va a Londres y la invita a irse con él, pero no exactamente con él, no la trata como una novia, la trata como un ligue, pero a la vez a ella la convence en ocasiones de que es su pareja. Entonces, bueno, es un tipo de relación que, bueno, moderna, ¿no? Porque a día de hoy pues también ha habido como una evolución en las relaciones. Antes tal vez pues teníamos relaciones clásicas en que nos emparejábamos y era novio, novia y ya, y ahora las relaciones, pues hay muchos tipos de relaciones actualmente, y también pues el hecho de las relaciones abiertas, ¿no? Pero las relaciones abiertas están muy bien cuando hay un pacto por las dos partes, ¿no? En la relación de Andrea y Diego, él la trata a ella como una relación, pues una chica más, ¿no? Una persona con la que está, pero no de manera exclusiva. Y ella pues le persigue y se enamora de él y bueno, y se deja arrastrar, ¿no? Por eso, que tal vez es lo que siempre pues decimos que no se debe hacer, pero bueno, ya todos hemos estado enamorados alguna vez y pasa, ¿no? Se deja arrastrar por él, le sigue a Londres, pasa por el aro, por alto muchas cosas que él le hace, ¿no? Hasta que la relación va hacia un punto en que llega un momento en que ella, haciendo un ejercicio de honestidad consigo misma, le deja y se vuelve a España, a Barcelona, y deja la relación, corta la relación. Pero como todas las relaciones tóxicas, pues él vuelve, él insiste, él le promete dar lo que ella pedía, que era estabilidad emocional, y ella vuelve con él. Bueno, es una relación que pues muy, muy dañina para ella, ¿no? Como se ve en la novela y como al final acaba el personaje, sin hacer spoilers. Oye, ¿cómo te ha sido meterte en una narración de terror? Bueno, el género de terror, tanto del cine como la literatura, creo que a mí me resulta un género muy interesante porque siempre, bueno, se ha relacionado el terror con muchos tópicos, ¿no? Pues la típica, no sé, tópicos como las novelas de fantasmas o las películas de espíritus, ¿no? De las casas abandonadas, ¿no? Hay como muchos elementos del terror clásico que cuando ya los vemos en una narración pues ya los ubicamos, ¿no? Perfectamente, ¿no? Pero el género de terror yo creo que es un género que es de los que más da pie a evolución, porque al final es un género que reposa en los miedos, en los miedos de los lectores, ¿no? O de nosotros mismos, de los escritores, y en el trabajo de esos miedos, ¿no? Y cada vez más hay propuestas, tanto en el cine como en la literatura, que son propuestas de terror que ahondan en los miedos existenciales o en los miedos, que en un miedo en concreto, ¿no? Huyendo de las estructuras clásicas del género de terror. Y bueno, yo la verdad es que creo que la historia, el sustrato de la historia, que al final es la violencia machista, daba para eso, daba para llevarla a una dimensión terrorífica, para inyectarle miedo, para inyectarle, como os comentaba antes, pues elementos climáticos que dieran esta atmósfera de terror. A mí es un género, la verdad es que me atrae mucho y creo que bueno, mi trabajo también continuará trabajando sobre este género. Antes hablabas de las dos mujeres protagonistas, de Andrea, la novia, y Blanca, que es la policía que investiga el caso, y de los puntos en común que tienen, las nostalgias, una tristeza un poco pegajosa que ambas llevan encima, y su relación con la violencia de género que han sufrido ellas o gente en su entorno.
Háblanos un poco de la construcción de estas dos mujeres que son tan distintas pero también parecidas al mismo tiempo. Sí, de hecho la novela empieza ahí. Yo quería escribir una historia que pivotase un poco entre la conversación entre dos mujeres muy diferentes y que poco a poco a través de la conversación, en este caso del interrogatorio, se fueran descubriendo la una a la otra, empatizando la una con la otra, hasta el punto de que cuando acaba la novela parece que estén empastadas, ¿no? Parece que sean un poco el mismo personaje, aunque siguen siendo dos personajes diferentes, ¿no? Pero bueno, realmente son dos mujeres que arrastran dos cosas, yo creo que las unen, que es la soledad. Ambas se sienten muy solas en la vida que han tenido, aisladas tal vez. Eso también, el paralelismo con todo el entorno que os comentaba y con la casa y con el lugar aislado. Y luego hay otro factor que es el que comentábamos, que es la violencia de género. Ambas han tenido una historia de violencia de género, Andrea en primera persona, pero Blanca precisamente le pesa una culpa porque ella en su trabajo omitió una llamada de socorro de otra mujer que estaba padeciendo violencia machista, ¿no? Y creo que son dos personajes que son diferentes al uso, porque una es la sospechosa y otra es la policía, ¿no? Son como antagonistas, pero a la vez, poco a poco, a través de la conversación que tienen, se van redescubriendo, ¿no? Y eso me parecía bonito trabajar sobre eso. Al final son dos mujeres y con una sensibilidad propia, pero muy similar, y con unos hechos en común y empatizan entre ellas, ¿no? Es extraño tal vez que un policía simpatice con su principal sospechoso, pero es la magia de la ficción lo que se puede conseguir a través de una novela. Pero la idea era esta. La idea es que Blanca empatiza con Andrea por todo su pasado, por todo lo que ve en ella, y al final, sin hacer spoilers, pero el final me gustaba trabajar sobre un final muy interpretable. No es un final abierto, pero porque creo que se ve claramente cómo acaba cada una de ellas y en qué punto, pero creo que es un final interpretable y que da pie a la reflexión. Pues es Nieve, la novela de Lu Pérez en Bunker Books. Lu, muchísimas gracias por atender esta llamada en nombre de los oyentes de La Cafetera. Muchísimas gracias a vosotros por el espacio y nada, espero que disfrutéis de la lectura. Muchas gracias, Lu. Un abrazo. Un abrazo, Clara. Gracias. Genial, pues ya está, Lu. Peggy 18. Ay, pues llega el momento de poner la mirada en el mundo del entretenimiento digital, de los videojuegos, porque lo están cambiando todo, están cambiando la forma de consumo. El entretenimiento ya es una industria, ya está por encima del cine desde hace unos años. Y sabéis que analizamos títulos o hablamos de este sector de la mano de los oyentes de La Cafetera. Bartu, esta semana con nosotros. Buenos días, Bartu. Muy buenos días, Fer. Encantadísimo de estar por aquí de nuevo, por la sección de videojuegos. Además,
Me decía Bartu, dice, bueno, vamos a hablar de una figura, que ni siquiera es una reivindicación porque está reconocidísimo, Satoru Iwata. Satoru Iwata es es un programador de videojuegos, empresario japonés, el cuarto presidente director ejecutivo de Nintendo y fue el impulsor de que los videojuegos debían dirigirse a públicos más amplios. Solo con eso ya me parecía bastante atractiva la propuesta, Bartu. Pero lo que no entiendo es de qué te ha nacido la idea de presentarnos a este tipo. Bueno, pues porque como yo soy aquí un poco el abuelo cebollas de los videojuegos, que vengo aquí como si fuera el profe de historia, o sea que muy atentos, queridas y queridos oyentes de la cafetería, tomar nota que esto va para examen. Ya hablamos aquí de Gunpei Yokoi, de la figura de Gunpei Yokoi, otra de las grandes figuras asociadas a la historia de Nintendo, y a raíz de eso, pues bueno, pues se me ocurrió que estaría bien hablar un poco, hacer una especie de sección homenaje a Satoru Iwata, porque dentro de lo que es el sector de los videojuegos y dentro de lo que es dentro de la industria, o sea, del impacto que ha tenido Nintendo como compañía, pues ha dejado un legado y hizo una serie de cosas, no solamente como presidente de la compañía, sino también como programador, que son bastante notorias. Bueno, vamos a hablar un poco de la figura de este señor. Es una auténtica referencia en este universo. Tuvo una carrera especial como programador en HAL Laboratory, ¿no? Sí, efectivamente. Satoru Iwata nació en el año 59, 6 de diciembre del 59, en la localidad de Sapporo, en Japón, que es está al norte de las islas japonesas. Y él, él estudió programación, él tenía esas inquietudes y acabó recalando en las filas de HAL Laboratory, que era una empresa de desarrollo de videojuegos, el cual acabó siendo el único programador de la empresa. Y el tipo, de hecho, ha sido reconocido siempre como un genio dentro de la programación de videojuegos. Ha sido siempre un tipo muy curioso, típico friki de los ordenadores, ¿no? Que desarmaba un ordenador para ver cómo funcionaba por dentro y demás. Y en lo que es la programación de código para videojuegos siempre ha sido alguien que ha sobresalido por aportar soluciones innovadoras. Y de hecho, dentro de HAL Laboratory, HAL Laboratory fue una compañía que, gracias de hecho a la ayuda de Iwata, acabó desarrollando videojuegos para Nintendo. Y de hecho, dos de los títulos de los múltiples títulos que hicieron, que cabría destacar, serían el caso de Earthbound y de Kirby. Wow. Porque, claro, decías, ha estado involucrado en lanzamientos muy importantes, en lanzamientos siempre de varias sagas importantes de videojuegos, ¿no? Sí, el caso, por ejemplo, de Kirby. Kirby es uno de los personajes icónicos de Nintendo, junto con Super Mario, con Donkey Kong, con la princesa Zelda, etcétera. Es una especie, y de hecho en lo que es los videojuegos de la saga Kirby, de hecho, siempre ha sido una saga de videojuegos del género plataformas, que un poco la innovación que tenían es que, Kirby es una especie de bichito, una bolita rosa así como muy elástica y muy, muy blandita y tal, que lo que hace es que se traga a sus enemigos y, de hecho, al tragarse a ciertos enemigos, pues absorbe sus habilidades también, de manera temporal. Entonces, eso fue una mecánica muy innovadora dentro del género plataformas, porque de hecho tú en los juegos de Kirby pues tienes que aprovecharte de las habilidades de ciertos enemigos para ir sorteando los distintos obstáculos con los que te vas encontrando a través de los niveles. Y este personaje acabó recalando, por ejemplo, dentro del elenco de personajes con el que puedes jugar en la saga de videojuegos de lucha de Smash Bros. Y luego, por ejemplo, otro ejemplo de los grandes títulos que Iwata desarrolló como programador dentro de HAL Laboratory sería el caso de Earthbound. De Earthbound podríamos dedicarle una sección de videojuegos dedicada a la saga Mother, que es la saga a la que pertenece este juego de Earthbound, que es la que fue su segunda entrega, porque es un videojuego de género RPG, de juego de rol, muy, muy interesante. Básicamente, un poco para darte una pequeña pincelada,
básicamente trata de la historia de 4 niños con poderes telequinéticos que se tienen que enfrentar a una invasión alienígena. Ahí es nada. Wow. Oye, luego, claro, viendo la trayectoria de este tipo, la sucesión fue el sucesor de Hiroshi Yamauchi en la presidencia de Nintendo, me decías. Sí, fue el sucesor de Hiroshi Yamauchi. Bueno, antes de eso, cabría destacar también otro de sus grandes hitos como programador, que fue su participación dentro de la serie Pokémon. Desarrolló, bueno, de hecho ayudó a picar el código del Pokémon Stadium, que bueno, el Pokémon Stadium, para quien no sepa lo que es, pues fue un videojuego que sacaron para Nintendo 64, el cual, bueno, pues la gente de mi generación nos suena muchísimo, porque claro, era el juego que nos permitía de repente pasar los Pokémones que capturábamos en nuestros cartuchos de Game Boy a una plataforma en la cual podíamos ver esos mismos Pokémons en 3D y pelear con ellos y demás, ¿no? Con lo cual, claro, eso fue una entrega para la primera consola 3D de Nintendo, que fue la Nintendo 64, que fue muy impactante. Pues bien, los desarrolladores originales del Pokémon Stadium, los programadores de Game Freak, que es la compañía madre que creó los primeros juegos de la saga Pokémon, pues se hicieron la picha un lío un poco con el código y le pidieron ayuda a Iwata, a Satoru Iwata, y pues cogió, se remangó y empezó ahí a trabajar el código de arriba abajo, y en una semana lo acabó solucionando. Con lo cual esto, pues bueno, muchos programadores que a lo mejor nos estén oyendo, porque ya te digo yo, Fernando, que la audiencia cafetera, tú bien lo sabes, es muy lista y muy inteligente, y hay algunos que incluso unos días van en bici y otros días huelen bien. Aquí pequeño homenaje que quiero hacer a José Luis Corda. Sabrán muy bien esto lo que supone a nivel de hito. Luego hay un falso mito que he encontrado investigando sobre Iwata, porque también, por ejemplo, se le atribuye dentro de la saga Pokémon que en las entregas Pokémon Oro y Plata él consiguió crear un sistema de compresión de gráficos para conseguir que en este juego se pudiera jugar al mapa nuevo que incluía este juego y el mapa también de la entrega anterior, que fue el Pokémon Rojo y Azul. Pero esto, por lo que he estado viendo, era un mito y realmente fue un malentendido, y realmente al final lo que ocurrió con esta entrega de Pokémon Oro y Plata es que esos cartuchos simplemente tenían una capacidad de almacenaje mucho mayor que otros cartuchos de Game Boy. Pero bueno, sí, ahora centrarnos un poco en lo que fue su sucesión a Hiroshi Yamauchi. Es bastante llamativo porque cabe recordar que Nintendo básicamente ha sido siempre una empresa familiar. Yamauchi, de hecho, pertenece a la saga de los Yamauchi, que fue el Yamauchi original, fue quien fundó la compañía, la empresa madre original, hará cosa ya más de un siglo. Con lo cual, que alguien como Iwata sucediera a alguien de la familia Yamauchi como presidente de la compañía, pues fue bastante llamativo, la verdad. Oye, llegó después el declive con la Wii y también por no centrarnos demasiado en esto, pero claro, estamos hablando de alguien que falleció hace algunos años, que ha dejado algún legado, algo de recuerdo, ¿no? También. Sí, la era Iwata dentro de Nintendo es ampliamente reconocida. Bajo su mando, Nintendo pasó de ser una compañía, como tú aventurabas al principio de la sección, de pasar de ser una compañía que competía contra otros grandes, como por ejemplo en su momento fue Sega o Sony con la PlayStation y demás, por intentar crear juegos más impactantes, para jugadores más hardcore, digamos, con gráficos cada vez mejores, etcétera, a ser una empresa más que haga productos para toda la familia, para todos los públicos y todas las edades. Entonces, de hecho, bajo esa idea fue con la que Nintendo acabó desarrollando consolas como la Nintendo DS o la Wii, que fueron muy innovadoras en su momento, porque si tú recuerdas bien, Fernando, la Nintendo DS fue la primera consola que tenía doble pantalla, y de hecho una de sus pantallas era táctil. Y eso, de hecho, hacía que muchos juegos para Nintendo DS aprovecharan esa condición de doble pantalla
con lo cual creaban experiencias a nivel de jugabilidad que otras consolas portátiles, por ejemplo, igual no podían porque no tenían esa característica. O, por ejemplo, la consola Wii, que fue de las primeras consolas que utilizaban mandos inalámbricos y que aprovechaba esa característica en muchos de sus juegos para también crear experiencias de jugabilidad o, por ejemplo, para hacer juegos como, por ejemplo, el Wii Fitness fue uno de los grandes éxitos de la Wii, que era un juego básicamente para hacer ejercicio en casa con la Wii. Hoy en día, y tú en tu caso, por ejemplo, utilizas las gafas VR para mantener ese cuerpo hercúleo, por todos bien conocidos, ¿verdad? Pero la Wii en su momento fue bastante innovadora en ese sentido. Total. Bueno, pues es una figura, una auténtica referencia para los amantes de los videojuegos, Satoru Iwata. Fue uno de los directores de Nintendo, muy involucrado en varias importantes sagas de videojuegos. Un personaje que queda en la memoria para gente como Bartu. Bartu, gracias. Un abrazo muy fuerte. A ti, Fer, y a todas y todos. Buen término de semana. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas.